Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Le doy una cordial bienvenida al webinar de hoy, Decreto 659 de 2024, cómo adaptarse y aprovechar los nuevos cambios en la regulación aduanera, con nuestro invitado especial, José Daniel Martínez. A continuación, nuestro CEO, el señor Didier Sánchez Reynoso, estará dando unas palabras de bienvenida y presentando a nuestro conferencista. Adelante, señor Didier. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muy buenos días. Un feliz y bendecido día. Reciba nuestra infinita gratitud por su presencia, por aceptar esta invitación. De verdad que nos complace mucho. Hoy estamos construyendo conocimiento para fortalecer nuestro crecimiento profesional, encaminados a ser excelentes consultores, excelentes profesionales, fortaleciendo cimientos y nuestro crecimiento. Como los seres humanos somos de convicciones absolutas, particularmente tengo la convicción absoluta que transmitir el conocimiento es la acción más noble de la humanidad. Invertir en educación es una decisión que da rentabilidad. Esto nos dará dividendos y nos dará rentabilidad. Hoy, los que estamos aquí conectados, estamos invirtiendo en nosotros mismos y vamos a recoger frutos de esta inversión. Esa es mi convicción. Quiero darle gracias a nuestro speaker hoy. Gracias por compartir el conocimiento. El doctor José Daniel Martínez, de quien me complace mucho presentar su hoja de vida. El doctor José Daniel es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Tributario y maestría en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Externado de Colombia. Con más de 16 años de trayectoria profesional, se enfoca en consultoría aduanera, cambiaria y comercio internacional. Además, es conferencista en seminarios y jornadas de actualización en materia aduanera y comercio internacional. Asociado en Derecho y Aduanero y Cambiario en Russell Bedford Internacional. Así que, apreciado doctor José Daniel, gracias por esa generosidad de estar con nosotros hoy. Vamos a aprovecharlo al máximo. Así que el auditorio es tuyo, doctor. Bienvenido. Estás en mute, José. Muchas gracias Didier, muchas gracias a todos por esta invitación. Agradezco también enormemente a todos los invitados del día de hoy, a nuestros clientes, a los invitados externos que se hacen presente para este webinar. Voy a compartir mi pantalla y lo primero que quiero, digamos, como comentarles es que, como ustedes saben, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 659 de 2024. Y ese decreto lo publicó el 22 de mayo de 2024. Y en ese decreto decía que empezaba a tener vigencia 15 días comunes después de publicado el decreto. Eso quiere decir que este decreto empezó a tener vigencia el 7 de junio de 2024, es decir, hace un poco más de un mes. Pero también decía ese decreto de que parte, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, parte de esas vigencias está sujeto a una autocertificación de parte de la DIAN. Y esa autocertificación es una certificación en donde la misma DIAN determina cuándo están listos sus sistemas informáticos electrónicos aduaneros. En comunicaciones, digamos, uno podría considerar que son actos administrativos, en eventos verbales, en congresos, seminarios, la directora de gestión de aduanas de la DIAN ha dicho que
la DIAN tendrá listo el sistema informático aduanero a más tardar en octubre de este año. Eso quiere decir que prácticamente nos queda agosto, septiembre, octubre, 3 meses para adecuarnos a los nuevos cambios de la regulación aduanera. Entonces, vamos a hablar sobre estos nuevos cambios, porque ya han habido, digamos, muchos eventos en los que inclusive nosotros hemos participado en difusiones de Analdes, de FITAC, de otras entidades, hemos participado como conferencistas y prácticamente hemos dicho cuáles son las normas que entran en vigencia. Pero para nosotros desde Russell Bedford también es muy importante decirles cuáles son las que se vienen y obviamente qué implicaciones traen para quienes hacen comercio exterior, cómo se deben adaptar y cómo deben, digamos, enfrentar estos nuevos cambios. La invitación es no dejar todo para última hora porque puede ser, repito las palabras de la directora de gestión de aduanas de la DIAN, a más tardar en octubre se tienen los nuevos sistemas informáticos electrónicos. Entonces, puede ser que sea en septiembre, o puede ser que la DIAN no cumpla la palabra y sea, digamos, en noviembre, diciembre o inclusive el próximo año. Pero obviamente debemos adecuarnos a estos nuevos cambios y va a ser prácticamente la invitación del día de hoy. Esto, digamos, fue una presentación que tomamos de la DIAN, donde dice traiga toda la carga que quiere, absolutamente toda la que necesite, porque hay un cambio. Empecemos con el primer cambio. El mismo decreto le ordena a la DIAN ya la implementación de operaciones 24/7. Entonces, eso quiere decir que en los lugares de arribo, ya sean puertos o aeropuertos, pues básicamente hay unas nuevas reglas aduaneras. Y esas nuevas reglas aduaneras van a ser operaciones 24/7. No lo creíamos, pero hacia eso prácticamente vamos. A que obviamente en comercio, los puertos, los aeropuertos e inclusive la DIAN va a trabajar 24/7. Ustedes saben que de aquí al año entrante la DIAN va a pasar de 7.000 a 20.000 trabajadores. Entonces, eso implica de que va a tener personal, va a contratar personal para realizar esas operaciones 24/7. No creíamos que íbamos a pasar, que iba a ser tan pronto, pero ya podemos considerar que es una realidad. Preocupa también, porque obviamente esta es otra invitación que vamos a hacer. Si la DIAN va a trabajar 24/7, si las operaciones van a ser 24/7, que hacia eso tiende, digamos, esta nueva vigencia, uno podría entender que a quienes asesoramos comercio exterior, a las agencias de aduanas, a los agentes de carga, a los importadores que realizan operaciones directas, es decir, que no actúan a través de una agencia de aduanas, sino que ellos mismos presentan la declaración de importación, pues implica de que nos va a tocar trabajar también 24/7. Entonces, por eso, digamos, les quiero traer esta presentación de fuente de la DIAN, en donde las nuevas reglas aduaneras va a implicar que también trabajemos 24/7, de que si solicitan una inspección a las 3 de la mañana en el puerto de Cartagena, 5 de la mañana, un sábado o un domingo a las 11 de la noche, se debe presentar a esa inspección, porque vamos a ver las consecuencias negativas cuando no se presenta en alguna inspección. Entonces,
Implica también, si ustedes miran la resolución, digamos el decreto dice la DIAN debe implementar sus operaciones 24/7. Pero entonces tenemos la siguiente pregunta, es ¿qué va a pasar con las inspecciones simultáneas? Porque ustedes saben que las inspecciones simultáneas pues las hace también la policía, las hace el ICA, las hace el INVIMA. Y el decreto, que es un decreto a nivel nacional, pues no establece esa obligación para las demás entidades que participan en el comercio exterior. Entonces, genera preocupación y eso va generando también incertidumbre y va generando diferencia de criterios con las demás entidades. La directora de gestión de aduanas, vuelvo y repito porque eso no lo dice el decreto, ha dicho que todas las entidades están listas, que ella tiene prácticamente alineado al ICA, al INVIMA, a la policía, también para que ellos trabajen 24/7. Pero tenemos diferentes problemas. Ustedes han visto que el ICA no está funcionando. Se realizan solicitudes de visitas para el ICA y el ICA dice no tenemos personal hay personal a nivel nacional, pero no tenemos personal en las regiones, en las ciudades, para hacer las visitas y hacer las certificaciones, por ejemplo, de fincas, productoras, para poder certificar los productos que se van a exportar. Entonces no hay personal, pero hay un decreto que obviamente se debe cumplir, pero eso generando, digamos, problemas, y los problemas es porque llama la atención de que el pasado lunes, creo, salió una resolución del ICA donde dijo vamos a hacer las inspecciones 24/7 solamente en los lugares de arribo. Ya no vamos a hacer inspecciones en los depósitos ni en las zonas francas, de acuerdo al decreto 659. Y llama la atención que esa norma no está vigente. Y están haciendo ya cambios, y reglamentaciones con base en una norma que no está vigente, porque recuerden lo que les dije, queda vigente cuando la DIAN se autocertifique de que tiene un nuevo sistema. Ese nuevo sistema obviamente ya no se va a llamar SIGA prácticamente ya después de más de 20 años va a desaparecer. Le dan sepultura y obviamente dicen que van a implementar un nuevo sistema, digamos, de una mujer con nombre sexy, nombre femenino. Ahora les quiero traer otra vez esta presentación, inclusive otra vez de la DIAN. También toma de la fuente de X, donde prácticamente la modalidad se cambia. Quiero que entiendan esa modalidad porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a cambiar. Actualmente, digamos, llega la carga a los lugares de arribo, pongamos llega al puerto de Cartagena, Barranquilla, y nadie sabe que viene en ese barco, nadie, absolutamente nadie. De pronto el transportador, pero no se sabe, digamos, las normas o la identificación puede ser muy general, pero nadie sabe con exactitud qué se trae. Ni siquiera los importadores compran una cosa y les puede llegar otra, o compran una mercancía y les llega un peso adicional, les llega menos mercancía, les llega una mercancía con problemas de señales. Entonces, en realidad nadie sabe, digamos, con exactitud o con certeza de qué viene en ese respectivo barco. Ahora se cambia la modalidad. Bueno, entonces cuando efectivamente se sabe, llega la mercancía en barco, llega a los lugares de arribo, se traslada a un depósito y se tienen 30 días, prorrogables 30 días más, para presentar una declaración de importación. En ese momento, ya la DIAN sabe que llegó en el barco, que llegó hace 20 días o llegó hace 28 días. Lo mismo pasa con zonas francas. Con zonas francas, ustedes saben que la mercancía entra digamos, con un formulario de movimiento de mercancías. La mercancía que llega al exterior a zonas francas
Y si ustedes miran el formulario de movimiento de mercancías, pues se maneja bultos y son información de carácter general, pero no se sabe con exactitud qué llega. Entonces, el cambio de la modalidad, y ustedes saben, es que implementa la declaración anticipada. Y la declaración anticipada implica que se debe identificar completamente la mercancía, se debe presentar una declaración de importación que ya no se va a presentar en los depósitos cuando la mercancía ya está acá en zona primaria, sino que se presenta de manera anticipada con unos términos. Entonces, eso quiere decir que ya la DIAN y todas las entidades van a saber qué mercancía va a llegar en ese barco. Está completamente identificada. Cambia ya la modalidad. En ese barco ya no va a llegar carga, es decir, carga generalizada. Va a llegar mercancía completamente individualizada. Es lo mismo, pero ya individualizar la carga, identificar la carga. Ese es el cambio de modalidad. Entonces, si nos vamos a ese cambio o a esa, por eso quería que esta fuera, digamos, como la primera parte de nuestra presentación. Si vamos, identificamos cuál es el cambio, pues básicamente podemos entender los cambios que debemos hacer y los ajustes que debemos hacer. Entonces vamos que a partir de esa autocertificación y que entre en vigencia ese nombre, ese nuevo sistema informático electrónico aduanero sexy femenino, entonces ya no vamos a mover carga, sino que vamos a mover mercancía. Eso implica, como les decía, que se modifica el artículo 175 del 1165. Es decir, esto no es una nueva regulación aduanera, como muchos lo han dicho, no es una nueva regulación, es una modificación de la actual. Entonces, por eso la DIAN lo ha llamado inclusive el decreto de premodernización. Eso quiere decir que en los próximos años va a haber un nuevo decreto de modernización. Porque va a haber un nuevo decreto, porque obviamente va a haber un nuevo sistema mucho más simple, porque pues prácticamente se le ha dicho a la DIAN que los consultores o desarrolladores de software le han dicho que es muy difícil tener un software que en verdad funcione con una norma o una regulación de 800 artículos, que prácticamente debe haber un decreto de modernización que baje los 800 a 300 artículos. Entonces, el artículo 175 lo que nos dice es toda declaración de importación o de ingreso se debe presentar de forma anticipada. Entonces, implica que antes habían unos obligados a presentar la declaración anticipada, que eran prácticamente los importadores de textiles, calzados y confecciones, por la sensibilidad de esos productos y por el riesgo que tenían, digamos, asociados a ciertos delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de su facturación. Pero ahora, inclusive, ahora esa excepción se vuelve la regla general. Pero la regla general es que se tiene que presentar una declaración de importación tipo anticipada y crea también una nueva declaración que dice que va a ser prácticamente la misma, declaración de ingreso. Y esa declaración de ingreso pues prácticamente es la declaración que se presenta para las mercancías que ingresan desde el exterior hacia zona franca. Entonces eso quiere decir que aparte del formulario de movimiento de mercancías hay una declaración anticipada de ingreso que deben presentar los usuarios de zona franca. Y eso genera varios problemas y los vamos a ver. ¿Cuáles son los problemas? Que muchos de ellos son usuarios de servicios. Y obviamente, entonces, como vamos a pensar en una empresa que hace maquila. Si la maquila, obviamente bajo el contrato de maquila, la mercancía viene acá a prestar un servicio de maquila. Es un servicio. Eso quiere decir que dentro del contrato de maquila, la mercancía
bajo la figura de maquila, la mercancía no es del prestador de servicios, no es de quien va a ingresar la mercancía a zona franca. Entonces va a tener unas obligaciones, tiene que presentar una declaración de importación, declaración de ingreso tipo anticipada, como si la mercancía, en calidad de declarante, como si la mercancía fuera de ese usuario de zona franca. Entonces, tiene consecuencias y vamos a ver esas consecuencias. Entonces, esa declaración de importación es una nueva realidad y una nueva estructura para los usuarios de zonas francas. Entonces, toda declaración de importación o ingreso tiene que presentarse de forma anticipada, lo dice la norma, con una antelación mínima de 48 horas de la llegada de la mercancía al lugar de arribo. Es decir, si ustedes miran cómo está diseñada actualmente la declaración anticipada de importación, son 5 días, con digamos un término con una antelación mínima de 48 de 5 días. Es decir, pasamos los términos de días a horas. Y eso quiere decir que cuando pasamos los términos de días a horas, y cuentan las horas, cuentan los minutos y cuentan los segundos. Si ustedes miran un aviso de llegada, el aviso de llegada de un medio de transporte dice exactamente cuál es la fecha, la hora, el minuto y el segundo. Entonces empiezan a contar horas, minutos y segundos. Entonces es muy importante, obviamente, poder cumplir con esa norma y tener en cuenta cuáles son los trayectos que ustedes utilizan, porque empiezan también a desaparecer trayectos largos y trayectos cortos. Entonces un vuelo de Miami-Cartagena, ¿cuánto demora? Y para poderlo presentar 48 horas antes. Inclusive marítimo dura 3 días, 4 días máximo. Miami-Cartagena, Panamá, Costa Rica, cuando nuestros proveedores son de Costa Rica, Perú, Brasil, o un vuelo España-Bogotá, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto demora? Entonces, todos esos aspectos lo deben tener en cuenta para efectos de mirar cuándo para cumplir con esa norma. Y hay un nuevo procedimiento que crea, y eso lo vamos a ver ahora en un diagrama, es el de la actualización. Entonces dice, una vez se presente el informe de descarga o inconsistencias y hasta antes de la autorización de pago, que es un nuevo procedimiento también, autorización de pago o de inspección, la declaración de importación tipo anticipada se tiene que actualizar. Entonces, ahora vemos esta diapositiva. Y acá vemos 3 momentos. Declaración anticipada de importación. Esta es la misma diapositiva o la misma estructura para presentar la declaración anticipada de ingreso. Entonces, digamos, vamos a hacer, digamos, como la misma. Recuerden que declaración anticipada de importación la presentan todos los importadores por regla general, y la declaración anticipada de ingreso la presentan los usuarios de zona franca para la mercancía que ingresa desde el exterior hacia la zona franca. Entonces vamos a ver 3 momentos. Resto del mundo, es decir, cuando la mercancía está en origen, o cuando está en agua, o cuando está en aire, resto del mundo. Lugar de arribo, es decir, ya nos vamos a los puertos, aeropuertos, que son los lugares de arribo, y depósito. Y los depósitos, es decir, vamos a ver qué se puede hacer en los depósitos. Entonces recuerden la estructura actual. La mercancía llega a los lugares de arribo, ni siquiera la mercancía, la carga llega a los lugares de arribo, después traslada un depósito, y en el depósito tienen 30 días, prorrogar 30 días más para presentar una declaración de importación. Entonces, en esta nueva estructura, pues concentrémonos en el resto del mundo. En el resto del mundo,
En el resto del mundo implica de que la declaración y aceptación debe ser, de la declaración de importación debe ser tipo anticipada, debe presentar anticipadamente. Y debe presentarse 48 horas de antelación antes de la llegada al lugar de arribo. Esto implica un cambio profundo, un cambio estructural de la operación de comercio exterior. Implica que prácticamente se debe presentar la declaración antes del cargue de la mercancía en origen. Eso implica que ustedes deben tener prácticamente todo: peso, volumen, cantidades. Deben tener los cereales completamente identificados y ordenados. La clasificación arancelaria. Deben tener la factura, se requiere la factura. La factura para poder presentar la declaración de importación y mirar todos los temas aduaneros. Deben haber pagado el flete antes del cargue y tener la certificación de flete. A veces hay navieras que no los dan antes del cargue de la mercancía, pero ya deben tener la certificación del flete. Deben tener el seguro, pago el seguro y la certificación del seguro. Entonces eso implica algo que quiero que piensen. Eso implica que ustedes deben tener implica que antes del cargue de la mercancía debe haber un control de toda la información de comercio exterior. Ya no es mándeme la mercancía cuando está en agua o cuando está en depósito, mándeme los documentos de la mercancía que usted me envió cuando está en agua o cuando está en aire. Ya no, ya implica de que antes ustedes deben organizar con sus proveedores que toda esa información relacionada con la mercancía y el contrato de compraventa sea entregada a tiempo antes del cargue de la mercancía, y sea no solamente entregada a tiempo toda la información, sino que sea confiable esa información, que ustedes establezcan procedimientos donde puedan confiar con el proveedor. En muchos casos despachan la mercancía y no le avisan al proveedor y no le avisan al comprador. Entonces todo eso lo deben tener ustedes en cuenta en el momento inclusive desde el contrato de compraventa. Todas esas reglas que implican de que ustedes pueden cumplir con esta nueva normatividad. Y ahora vamos a ver las consecuencias, porque obviamente les damos sugerencias, pero quiero que revisen las consecuencias de no hacerlo, porque obviamente las consecuencias son gigantes y completamente negativas para el importador. Entonces, y fuera de eso, tienen que revisar también, como les decía anteriormente, la naviera, digamos, con el agente de carga, que obviamente que la naviera se utiliza les pueda dar certificación de fletes y todo lo relacionado para presentar, relacionado con el transporte, que es la última parte, así no se haya cargado la mercancía. Y obviamente también tener en cuenta situaciones especiales, porque obviamente ustedes ven qué pasa, por ejemplo, con temporadas. Cuando uno va a realizar operaciones de importación en temporadas, sucede todo. Temporadas como Navidad, supongamos, sucede todo.
contratan una aerolínea y la aerolínea dice, sí, la mercancía va a salir. Obviamente ustedes saben que carga de pasajeros y carga de mercancías son completamente diferentes, aunque sea la misma aerolínea, y manejan rutas completamente diferentes, pero a veces pasa, especialmente en Navidad, digamos por esas épocas de alto tráfico, donde la aerolínea dice, sí, vamos a mandar la mercancía sale el 25 de diciembre. Y después el 23 de diciembre o el 21 de diciembre cogen la mercancía o cogen la parte de la mercancía y la mandan con el fin de llenar, obviamente, la aerolínea de pasajeros también, y la mandan por la aerolínea de pasajeros, anticipada o una parte de la mercancía. Entonces todos los escenarios tienen que revisarlos ustedes, porque eso no puede volver a pasar, porque recuerden, son 48 horas antes de antelación. Supongamos que la declaración de importación se haya presentado a tiempo, antes, digamos con una antelación mínima de 48 horas antes de la llegada al lugar de arribo. Cuando llega la mercancía al lugar de arribo, pues se presenta el informe de descargue e inconsistencias por parte del transportador. Y ese es el único momento hasta la actualización de la declaración anticipada que se puede solicitar inspección previa. Inspección previa de parte del importador para, antes de actualizar la declaración anticipada, pues poder corregir, poder determinar temas de cantidades, de bultos, identificar seriales. Entonces, en ese momento lo puede hacer. Pero se crea este nuevo procedimiento, actualización de la declaración anticipada. Entonces, toda mercancía, toda declaración de importación presentada se tiene que actualizar. Y cuando lo miramos, digamos así, digamos bajo el nombre de actualización, pues lo vemos muy sencillo. Lo vemos muy sencillo, pero vamos a ver la consecuencia jurídica de no actualizarla. Porque la DIAN ha dicho, y se le ha preguntado a la directora de gestión de aduanas, como estamos hablando del futuro, me gusta mucho hablar del futuro, como estamos hablando del futuro y me gusta hablar del futuro, entonces se le ha preguntado a la DIAN, bueno, entonces, ¿y qué se puede actualizar? ¿O qué partes de las casillas, qué casillas de la declaración de importación se puede actualizar y cuáles no? Y la DIAN ha dicho, se puede actualizar todo. Entonces, obviamente uno podría pensar, bueno, presente una declaración de importación sencilla con cierta información mínima y cuando llegue realizo la inspección previa y en el momento la actualizo todo lo que me permita. Pero también la DIAN ha dicho, si usted actualiza, si vemos que usted está actualizando todo y usted está actualizando temas sensibles como clasificación, pesos, bultos, cantidades, temas de valoración aduanera, pues usted no se vuelve confiable. Y eso va a generar como una alerta en el sistema de gestión de riesgos. Acá vemos el otro paso. Y el hecho de que genere una alerta en el sistema de gestión de riesgos implica que todo se va a ir para inspección, ya sea física o documental. Entonces también ustedes tienen que evaluar, porque y todo eso se tiene que analizar. Si ustedes no confían en el proveedor del exterior o en la documentación, en la claridad, en la autenticidad de esos documentos relacionados con el comercio exterior, y ustedes todo lo van a actualizar en el lugar de arriba, esa declaración anticipada, pues eso implica que todo se les va a ir para inspección. Entonces implica de que la DIAN no va a confiar y el sistema de gestión de alertas de la DIAN va a generar cada vez que se presente
una declaración de importación de este importador va a generar alerta roja, alerta roja, y eso tampoco se quiere, digamos, para un importador, de que todo lo que él llegue se vaya para inspección física o documental, que obviamente implica también demoras, retrasos y sobrecostos en la operación. Y otra cosa, y ya después, obviamente supongamos que se actualiza la declaración anticipada, se presenta el sistema, el mismo sistema femenino, sexy, evalúa el sistema de gestión de riesgos. Si no tiene ningún inconveniente, pues da la autorización de pago, que es un nuevo procedimiento. Se realiza el pago y después del pago se da, el sistema otorga fecha y número de levante. Entonces la mercancía, mira, la mercancía obviamente por regla general, mira que sale, se paga y se otorga levante en el lugar de arribo. Ya no es en el depósito. Entonces la mercancía ya se retira de parte del importador, no del depósito, del lugar de arriba. Pero obviamente que para esto suceda, que obviamente es como todo, digamos, como muy puedo decir muy filosófico, muy positivo, pues básicamente implica que se deben cumplir con los términos. Acá volvemos a los términos. Vamos a ver los términos. Todo esto tiene que presentarse en unos términos. Para aéreo, 2 días, para marítimo, 5 días. Entonces, eso implica de que todo ese procedimiento hasta el pago y levante debe presentarse en esos términos, porque no presentarse en esos términos pues trae unas consecuencias jurídicas y negativas, y completamente negativas. Entonces eso implica, y volvemos a la misma necesidad, son días y no son días calendarios, no estamos hablando de lunes a viernes. Estamos hablando de operación 24/7. Entonces, supongamos, este es el escenario ideal, pero supongamos que de la evaluación de riesgos le haya dado inspección y obviamente después de la inspección se rechaza la autorización de pago y pueden existir varias posibilidades. La primera, que se vaya, digamos, que realmente no se realice nada por parte del importador, la mercancía queda en abandono y se reembarca la mercancía. O puede existir otro evento, que la mercancía sea trasladada al depósito de la misma jurisdicción. Entonces ya estamos hablando que no se puede trasladar a un depósito de diferente jurisdicción, como sí puede suceder actualmente, y se entrega al depósito. Y esa mercancía, obviamente, ya se crea un nuevo procedimiento, debe salir bajo dispositivo de trazabilidad y de trasladar al depósito. Eso implica que hay un sobrecosto, porque cada dispositivo de trazabilidad cuesta aproximadamente como $80 en estos momentos. Y cuando se entrega al depósito, pues se hace la verificación documental, se tiene que subsanar ese rechazo de la autorización de pago, y si se subsana, la autorización, ese rechazo de autorización de pago, pues se realiza el pago y se otorga el levante. Pero esto es como por, obviamente, regla o excepción, porque por regla general toda la mercancía ya debe salir del lugar de arriba con levante. Entonces eso dice, digamos, eso implica de que ya el depósito será la excepción y no la regla general. Por eso es que dicen que en muchos casos, pues,
pues la operación o ya la figura del depósito, digamos, comienza a desaparecer. Y acá viene, vamos a hablar de las consecuencias, porque la norma también habla de consecuencias, y las consecuencias jurídicas, acá las vemos en amarillo, es que genera abandono. Que genera abandono. Y abandono, la norma lo dice, digamos, acá ahora les doy los fundamentos, dice, no presentar la declaración de importación, listo, que llegue la mercancía al lugar de arriba y no sea presentable la declaración de importación tipo anticipada, pues la mercancía queda en abandono. Es decir, un trayecto corto, Panamá, Cartagena, y no le hayan comunicado o no haya entregado la información, el proveedor informando que ya despachó la mercancía y el importador no sabía, y llegó la mercancía a Cartagena y no se presentó la declaración de importación anticipada. No presentar implica el abandono. Entonces vemos también otra consecuencia jurídica negativa, acá en la actualización de la declaración anticipada. Dice, no actualizar la declaración anticipada trae una consecuencia jurídica, el abandono. Entonces mira esta etapa de actualización, digamos, como tan simple, pero esa consecuencia tan grande, donde la DIAN dice, si usted actualiza mucho, va a alertar el sistema de gestión de riesgos. Y si no la actualiza, la mercancía queda en abandono. Entonces hay que evaluar. Primero, la información debe ser confiable, pero evaluar qué debo actualizar para poder no generar alerta en el sistema de gestión de riesgos. Yo pensaría que el sistema debería tener una digamos, como una información, como dos botones. Uno, actualice si tiene que actualizar alguna casilla. Y actualice si no tiene que actualizar nada, pero que al menos uno le dé un botón que diga actualizar. Porque no actualizar presenta la consecuencia jurídica, es el abandono. Y la otra consecuencia que deben ponerle mucha atención es no asistir a la inspección. Si la DIAN solicita una inspección, y volvemos al tema de la importancia 24/7, y ustedes contrataron a gente de aduanas para que actuara en calidad de declarante, y la DIAN citó a la gente de aduanas un sábado a las 12 de la noche. Pues no tanto Cartagena, pero imagínense un sábado a las 12 de la noche, un muchacho, si estará activo, digamos que pueda actuar, que sea el delegado de la agencia de aduanas para en calidad de declarante, si estará activo para trabajar. Y segundo, que un joven o alguien del personal, inclusive no necesita ser joven, pero trasladarse a las 12 de la noche al puerto de Barranquilla puede ser peligroso, o al puerto de Buenaventura. Existen condiciones de seguridad a nivel país para trasladarse a esas horas de la noche a una inspección. Y la otra, porque mira la consecuencia jurídica, no asistir a la inspección me lleva al abandono. Y esto por muchos, digamos, colegas en eventos donde hemos participado, han sido denominados esas tres figuras, especialmente la 2 y la 3, no actualizar y no asistir a la inspección. Y ahora el abandono lo han denominado, y considero que lo han denominado acertadamente, donde dicen, eso se llama una expropiación express. Eso es expropiación, porque las fallas son pequeñas, pues la consecuencia es gigante.
porque recuerden ustedes que el abandono no se puede rescatar, no es objeto de rescate. Si se da una de estas figuras, se pierde completamente la mercancía, queda abandonada a favor del Estado. Entonces, por eso acertadamente lo llaman, digamos, expropiación express. Aquí les cuento, para que sepan, obviamente les cuento, digamos, los términos. Les traigo, digamos, como una contabilización de términos, que también hace un colega de Arca Consultoría, donde dice la declaración anticipada, aceptación de la declaración anticipada, pues, digamos, se presentó el viernes a las 11 de la noche. Entonces, obviamente tiene que presentar con una anticipación antes de la llegada al lugar de arribo. Por eso les digo, voy a contar horas, minutos y segundos. ¿Cuándo llegó la mercancía? Llegó el domingo a las 11:34. O sea, se presentó con 34 minutos, digamos, de ventaja. Eso quiere decir que se presentó dentro del término. Entonces, acá les traigo un ejemplo. Si la mercancía o si la declaración hubiera sido presentada y aceptada a las 11:35 por un minuto, la declaración de importación no se hubiera presentado a tiempo. Entonces, mira, en este caso, pues se presenta dentro de los términos, después se tiene que, obviamente, actualizar, solicitar la autorización de pago y después de la autorización de pago, pues se practica el levante. Entonces vemos esta etapa, inclusive la ponemos, se pone, porque ya es obligatorio la actualización. Y vemos que hay un cambio, como les decía, todo ese procedimiento debe presentarse dentro del término de aéreo 2 días y marítimo 5 días. Y la norma, como les decía, esto es cuando empieza la certificación, pues básicamente el abandono se da cuando no se presente la declaración de importación anticipada, cuando no se actualice o cuando no comparezca, digamos, como a la inspección. Entonces ya está incluido, digamos, como consecuencia jurídica dentro del término de permanencia. Digamos, no hay un artículo especial que determine el abandono para que no se vayan a matar, digamos, como buscándolo, sino dentro del término de permanencia, que es en el 169, pues básicamente están esas consecuencias jurídicas que determinan, digamos, como el abandono. Opción logística. Entonces, cuando ustedes vean, obviamente, porque acá estamos hablando, digamos, de cómo se deben preparar. Entonces, opción logística. Entonces, cuando ustedes vean que obviamente van a superar los términos en el lugar de arribo, 2 para aéreo, 5 para marítimo, pues básicamente ahí solicitan el traslado en depósito. Entonces, obviamente implica mayores costos, implica cumplir, obviamente comprar el dispositivo de seguridad, pero obviamente les va a permitir a ustedes presentar como excepción, digamos, el pago, presentar el pago en el depósito, en el respectivo depósito. Eso se puede hacer únicamente después de la actualización, pero ya no se cuentan prácticamente con 30 días, prorrogables 30 días más, sino que ya se cuenta, ese término tiene un término máximo de 30 días. Si no se cumplen, obviamente, o no se realizan esos procedimientos dentro de los 30 días, pues básicamente implica el abandono. Ya digamos en el respectivo depósito, pero digamos, sigue siendo, digamos, o empieza a ser una opción logística para efectos de, obviamente, de cumplir con la norma. Porque obviamente todos los procedimientos se van a hacer en el lugar de arribo, inclusive las inspecciones.
y en el mes de mayo se hizo, digamos, una prueba en el aeropuerto El Dorado, que, digamos, es el lugar de arribo aéreo más grande del país, y se hicieron 40 inspecciones, se solicitaron 40 inspecciones como pruebas, y en 13 horas el aeropuerto colapsó. Entonces se puede pensar de que si existe, digamos, si se colapsa el lugar de arribo y se están cumpliendo, obviamente, se están venciendo los términos, pues la opción va a ser, obviamente, trasladarlo al depósito. Y acá, obviamente, nos vamos a centrar en lo más importante de nuestras recomendaciones, es decir, cómo hacer planeación aduanera. Cómo hacer planeación aduanera para poder presentar la declaración de importación tipo anticipada. Lo primero que les quiero, digamos, como informar es a nivel interno. Es decir, lo primero que deben revisar cada compañía es a nivel interno. Si está, obviamente, integrada la compañía relacionados con comercio exterior. Porque también hemos visto que muchas compañías no se integran compras con comercio exterior. A veces realiza la compra de una mercancía y no le comunica a comercio exterior que ya la compró. Inclusive a veces ni siquiera se comunica compras con tesorería, y de pronto compra, le informa a tesorería y piensa que ya todo está listo, tesorería paga y comercio exterior no se da cuenta. Pero ya inclusive todos se deben alinear, porque recuerden, se debe presentar toda la información anticipada, ojalá antes descargue la mercancía y no cuando esté en agua o cuando esté en aire. Entonces, si existe una integración de la compañía, se puede revisar dónde están los puntos débiles para, obviamente, o qué actuaciones se deben realizar para poder integrar la compañía y que todas ellas se comuniquen y poder presentar la declaración anticipada de importación a tiempo. No necesariamente tiene que pagar, recuerden que es presentada y aceptada. El pago ya es en el lugar de arriba. Acá vamos, digamos, como a los temas más complejos, que es decir, proveedores. Primero, se tiene confianza con el proveedor del exterior. Revisen operaciones. ¿Cuántas de esas operaciones el proveedor envía la mercancía que es? Bajo los pesos, volúmenes y cantidades que es. ¿Cuántos de esos pueden confiar en los cereales, cuando se trata de cereales? ¿Cómo revisar todo eso? Y si efectivamente se puede confiar en el proveedor, pues básicamente tienen un check para presentar la declaración de importación. Pero si no se puede confiar, obviamente, ¿qué actuaciones adicionales pueden hacer ustedes para tener confianza con el proveedor del exterior? Inclusive, si se requieren hacer inspecciones, va a tocar hacer inspecciones en origen o en la fábrica del proveedor. Respecto a los agentes de carga, acá vemos un tema supremamente importante, porque quienes están obligados a presentar la declaración anticipada obligatoria hoy, el día de hoy, ese es uno de los procesos más complejos, porque no se entrega la información a tiempo. Esta es, digamos, como la mayor queja para presentar la declaración de importación anticipada, los fletes. Y se integra mucho la gente de carga con la aerolínea o la naviera, porque muchas de esas navieras y esas aerolíneas no permiten o no entregan documentación anticipada.
Algunas sí, algunas no. Entonces, prácticamente se va a tener que empezar a trabajar solamente con aerolíneas o navieras que permitan entregar documentos de transporte de tipo anticipado antes del cargue, con la reserva, Y ahora, con el agente de carga hay una obligación. Este decreto les pone una obligación a los agentes de carga, que es que todos los agentes de carga tienen que tener unos sistemas, o sea, es decir, todos tienen que crear un sistema y en el número de tracking o en el tracking number que les entreguen a ustedes como importadores, ustedes se pueden meter como a la plataforma o a la web de cada agente de carga y mirar cuándo se cargó la mercancía, la fecha, hora, minuto y segundo de carga de la mercancía en origen y cómo va navegando hasta que llegue al lugar de embarque. Entonces, establece, digamos, como esas obligaciones si esa agente de carga va a contar con ese sistema, porque si no va a contar con el sistema, no les va a servir a ustedes para presentar esta declaración. Si él lo está diseñando, obviamente tiene tiempo. Hasta cuando la DIAN autocertifica, ahí tiene que tener ese nuevo sistema. Entonces, también es muy importante que ustedes revisen cómo está el cumplimiento del agente de carga, cómo se está preparando para presentar, para implementar ese sistema que necesariamente es un punto trascendental. Yo creo que es el último punto, pero el más demorado y el más complejo para ustedes presentar la declaración anticipada. Ya les dije, con la naviera y la aerolínea quieren revisar con la gente de aduanas. Muchos errores en la declaración anticipada se presentan por falta de comunicación con el agente de aduanas. Entonces, ¿qué sistema de interoperabilidad, de carga y de suministro de comunicación tienen con el agente de aduanas? ¿Cómo es la comunicación entre ellos? Porque obviamente el agente de aduanas trabaja con la información que ustedes les envían. Entonces, primero hay que revisar el contrato de prestación de servicios de agenciamiento aduanero. ¿Qué parte de la información les entregan ustedes? ¿En qué momento les entregan? Y la información debe ser confiable de parte del proveedor. Si usted le entrega una información oportuna, confiable a la agente de carga a través de un sistema, digamos, como interoperabilidad, que les dé transparencia y confianza en la relación entre las partes, obviamente ya la responsabilidad de ellos de presentar la declaración. Pero obviamente volvemos al tema. Para llegar a la agente de aduanas y presentar a tiempo esa declaración anticipada de importación, pues básicamente debemos tener el flete, debemos tener toda esa interoperabilidad, trazabilidad, documentación con los proveedores. Y a nivel interno nos debemos comunicar y debemos tener, digamos, la seguridad respecto a la naviera. Mira que esto lo pusimos, se puso 1, 2, 3, 4, se puso como el punto 5, porque vamos a hablar de que pues es la última etapa y es la que presenta la declaración de importación tipo anticipada. No, a veces lo vemos como que esta es la que encarga de todo y no es así. La agente de aduanas no se encarga de la relación con el cliente, no se encarga de las relaciones a niveles internos de la compañía, no se encarga la agente de carga, no se encarga de la aerolínea naviera. Él presenta la declaración de importación en calidad de declarante. Y volvemos a un tema supremamente importante: calidad de la información. Entonces acá volvemos en que para presentar la declaración de importación tipo anticipada, los datos son importantes. ¿Con qué se trabaja? La mercancía no ha llegado, no la vemos, no está físicamente en el territorio aduanero nacional, no está en el lugar de arribo, no está en un depósito, no podemos trasladarnos al depósito, no podemos trasladarnos al lugar de arribo, es decir, no vemos la mercancía.
no lo podemos tocar, no la podemos pesar, no la podemos, sí, no podemos contar cantidades. Entonces acá, obviamente, tenemos que revisar la calidad de la documentación. Entonces debemos revisar esa calidad de la documentación. Entonces vemos que acá lo importante son los datos. ¿Tenemos datos confiables y oportunos para presentar esa declaración de importación? Datos. Volvemos que el tema más complejo son datos. Y revisar a nivel de todos estos, las personas con las que interactuamos, incluyendo nosotros, si esos datos son confiables y pueden llegar oportunamente. Entonces vamos a trabajar todo el tiempo con datos, no con la mercancía físicamente. Entonces acá empieza a tener también mucha importancia descripción de las mercancías. Muchos esperan a que llegue la mercancía al lugar de arribo para hacer la descripción. No, los requisitos de descripciones mínimas se deben cumplir antes del cargue de la mercancía. Muchos esperan a tener la mercancía, digamos, bajo, o a obtener la licencia cuando la mercancía está en un depósito, o dicen, no alcanzamos el depósito, trasladémosla a una zona franca. Ya no se puede hacer. No se puede trasladar una mercancía, esperar a tener los vistos buenos y llevarlo a zona franca, que puede estar indefinidamente, y obtener el visto bueno cuando la mercancía está en zona franca. No. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque recuerden que existe una declaración de importación tipo anticipada para ingresar la mercancía que va a llegar al lugar de arribo. Y existe otra declaración que se llama declaración de ingreso, que ampara la mercancía que va hacia zona franca. O sea, entonces, por eso la planeación de comercio exterior es tan importante, porque ustedes saben que, bueno, no van a cumplir con un visto bueno que requieren no para ingresar a zona franca, sino para ingresar al TAN, pues desde origen tienen que presentar una declaración de ingreso. No pueden presentar una declaración anticipada de importación y después modificar el ingreso. No pueden, porque no ampara el ingreso a zona franca. Ya no se puede hacer. Como tampoco, obviamente, esta operación que muchos la hacen y es perfectamente válido el día de hoy con el 1165, pero después no se puede hacer. Las operaciones de tráfico postal. Muchos utilizan la operación de tráfico postal sabiendo que no cumple los requisitos de tráfico postal, se traen la mercancía bajo un DHL, se traen la mercancía bajo un FedEx, y obviamente cuando llega la mercancía, FedEx o DHL les dice, no, esta mercancía por condiciones de bultos, por condiciones de valor, debe presentar una declaración de importación. Entonces, ¿qué se hace? Sin ninguna sanción, porque es permitido por la norma, el importador modifica la declaración simplificada de tráfico postal, la modifica a importación ordinaria, realiza los pagos y obtiene el levante de la mercancía. Eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque como la operación de tráfico postal está dentro de las excepciones a presentar declaración anticipada, si ustedes siguen actuando de esa misma manera, pues la mercancía va a llegar bajo tráfico postal, va a llegar al aeropuerto, supongamos, de Medellín, o de Cartagena, o de Barranquilla, o de Bogotá, y no va a tener declaración anticipada. Va a estar bajo la modalidad, pero no va a tener declaración anticipada. Y es mercancía que llega al lugar de arribo sin que lo ampare una declaración de importación tipo anticipada, queda en abandono. Automáticamente la norma genera que causa el respectivo abandono. Entonces, obviamente, estamos dando datos
y los datos deben ser necesarios para poder presentar la declaración de importación y poder presentar esta declaración en cumplimiento de términos. Es decir, que acá, si ustedes miran todo esto, los reyes en esta nueva estructura no somos los abogados aduaneros, sino somos los logísticos. Los logísticos tienen toda la importancia y relevancia acá obviamente en esta operación, porque la operación logística prácticamente se debe hacer desde acá, pero en origen. Todo esto se debe cumplir sus partidas arancelarias. Entonces, y temas de valoración aduanera y certificación de fletes, todo se debe hacer dentro de esos respectivos términos en origen. Entonces es muy importante tener en cuenta estos puntos, pues obviamente para verificar el cumplimiento de la norma aduanera. Y por último les quiero comentar obviamente el tema del comportamiento esperado, y esto sí me voy a centrar un poco, porque obviamente me parece muy extraño esta definición. La norma de ese decreto 659 incluye lo que se conoce por comportamiento esperado y dice: comportamiento esperado es aquella conducta que espera la autoridad aduanera de los usuarios aduaneros cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Sin embargo, su inobservancia puede considerarse para efectos del sistema de gestión de riesgos de la DIAN. Es muy extraño, muy general. Lo que dice, bueno, primero, dice es el comportamiento que espera la DIAN de los importadores, los usuarios de zona franca. Lo que espera. Pero no genera sanción, para mí debería decir pecuniaria alguna, monetaria alguna. Pero no hacerlo puede alertar el sistema de gestión de riesgos de la DIAN. Puede generar una marcación en el sistema de gestión de riesgos de la DIAN. Entonces mira la importancia, porque si tenemos 10 marcaciones, 20 marcaciones, pues eso puede generar obviamente que pasemos de riesgo bajo a medio o de medio a alto. Eso implica operaciones, sistema de gestión de riesgos, todo lo va a pasar a inspección física. O no podemos acceder a ciertas calidades como OEA o como usuario de trámite simplificado. Y mira lo que dice el comportamiento esperado. Y se alinean el uno con el otro. Mira, dice su comportamiento esperado el transportador: permitir la consulta en sus sistemas informáticos de la fecha de zarpe o de despliegue del medio de transporte para la actualización de la declaración anticipada a través del sistema que el transportador o el agente de carga tenga dispuesto para ellos. Y se alinea el otro. Dice, es un comportamiento esperado de los declarantes actualizar la declaración anticipada con la información o con el sistema que tenga el agente de carga. Entonces mira que se alinean uno con el otro. Es necesario que el agente de carga tenga un sistema para ustedes actualizar ese sistema. Entonces eso implica de que si el agente de carga que ustedes tienen no está construyendo un sistema, pues no les va a servir, porque no actualizar la declaración anticipada me lleva al abandono de la mercancía. Tiene esa consecuencia de expropiación expresa. Y fuera de eso, no hacerlo, pues me tiene en cuenta el sistema informático electrónico, me tiene en cuenta el sistema de gestión de riesgos de la DIAN. Y preocupa mucho porque obviamente cuando ustedes miran el INFAT, que es el sistema de antecedentes e infracciones de usuarios aduaneros, pues básicamente creado en el 920, lo que dice es que en el INFAT solamente pueden estar los actos administrativos aduaneros que hayan quedado en firme. Es decir, ¿cuáles son los actos en firmes? Donde existe, digamos, como un acto administrativo que se comunica al usuario aduanero, este tiene la oportunidad
para responder, manifestar los motivos de inconformidad, presentar las correspondientes pruebas, interponer los recursos. Y cuando ya se haya interpuesto el recurso, agotado como todas las etapas, pues básicamente el acto administrativo queda firme. Pero mire que acá dice comportamiento esperado, pues básicamente no establece un procedimiento donde le diga al usuario, vea, yo esperaba que usted comportara de esta manera, y usted no se comportó, dame las pruebas de que efectivamente usted se comportó bien. No existe ese procedimiento. Automáticamente, si la DIAN esperaba algo de un usuario y no lo cumplió, ¡pum! Marcación en el INFAT. Entonces también muy en cuenta, digamos, como todos esos aspectos para que obviamente revisen el comportamiento esperado, para que obviamente puedan evitar marcaciones negativas en el INFAT que puedan llevar sus operaciones más complejas o puedan tener un semáforo en rojo cada vez que ustedes presentan una declaración anticipada de importación. Entonces, pues, agradecemos el espacio, esperamos, tratamos de ser muy puntual, esperamos obviamente haya sido estos apuntes, estas recomendaciones para hacer planeación hayan sido de gran utilidad para ustedes y estamos muy atentos a las preguntas que tengan ustedes. Entonces, adelante Sandra, por favor, me colabora. José, muchas gracias. Por acá tengo varias preguntas bastante extensas. Te hago la primera. Por acá Liliana nos comenta al respecto de las inspecciones del INVIMA, que se refiere José Daniel, fue publicado a los usuarios a través del comunicado externo 700493 de 2024. Mi pregunta es si hay una resolución puntual de esta entidad que nos las puedas compartir. No, está solamente ese comunicado donde dice, es muy extraño, porque ese comunicado dice en cumplimiento del decreto 659 que implementa las operaciones 24/7, vamos a trabajar 24/7 y haremos única y exclusivamente las inspecciones en el lugar de arribo. Ya no lo haremos en depósito ni en zona franca, que es donde normalmente se hace hoy. Y llama la atención de que eso no ha entrado en vigencia. Lo que hablamos hoy de que todo iba a ser en el lugar de arribo no ha entrado en vigencia. La DIAN no ha autocertificado y esa autocertificación va a ser pública porque se tiene que publicar en el diario oficial. Entonces todos nos vamos a dar cuenta, inclusive el ICA y el INVIMA. Ese es el problema, aunque la DIAN diga que eso no es una vigencia escalonada, porque tuvimos, recuerden ustedes, los problemas de interpretación que tuvimos con las vigencias escalonadas del decreto 390-2016 y teníamos miedo de que volviéramos al pasado con vigencias escalonadas y la DIAN ha dicho, no, es que esto no es una vigencia escalonada, esto es una vigencia condicionada. Yo no veo ninguna diferencia, pero mira que esto empieza a generar, volvemos al decreto 390, esto empieza a generar diferencias de interpretación, no solo entre la DIAN y los usuarios aduaneros, sino entre las otras entidades públicas. Entonces el ICA dijo, esto entró en vigencia y no ha entrado en vigencia. Entonces no hay otra, pero es extraño. Entonces ya saben que inspecciones lugar de arriba. Listo, José. Por acá nos escriben. ¿Las correcciones que se hagan de la declaración antes de la actualización conlleva sanción? No está permitido el procedimiento. El procedimiento no permite hacer correcciones antes de la. Permite hacer correcciones después del levante y los procedimientos de corrección o modificación.
después del levante, después de que sale la mercancía del lugar de arriba. Pero cuando la cuando la declaración es presentada y aceptada en origen, supongamos, después de ahí solamente el procedimiento permite hacer actualizaciones. Y actualizaciones obligatorio, se vuelve obligatorio porque, vuelvo y repito, no actualiza, bueno, se puede actualizar todo según la directora de gestión de aduanas, pero no si lo actualizo mucho, se genera alerta, me manda semáforo en rojo ahí en el sistema de gestión de riesgos, pero si no actualizo nada, la consecuencia jurídica se la abandono. Entonces, está el procedimiento de actualización, no de corrección. Listo. Por acá María Salas dice, sobre el ejemplo de contabilización de términos, ¿hay algún pago o sanción por estos minutos extemporáneos registrados en la llegada de la mercancía? Sí, se debe presentar digamos, cuando la declaración cuando la declaración de importación tipo anticipada se presenta de manera extemporánea, se debe pagar una sanción del 1% del valor FOB de la mercancía. Si no se paga, supongamos que no se paga y se obtiene el levante y sale la mercancía queda en causal de aprehensión y decomiso por no pagar ese 1%, porque puede pasar que uno no se dé cuenta y sean cuestiones de segundos o minutos. De pronto uno no contabiliza términos. Y el sistema de gestión de riesgo también de pronto lo diseñan mal y pasa. Y no genera alertas y da el levante. En ese caso la mercancía, si no se paga la sanción y obtiene el levante y sale la mercancía, queda en causal de aprehensión y decomiso. Y recuerden que la DIAN puede ir después y llegar a 1, 2, 3, 4, 5 años después y a reclamar la mercancía, a decir, venga, ponga a disposición la mercancía. El procedimiento que hay actualmente. Ponga a disposición la mercancía que está bajo una causal de aprehensión y decomiso porque no pagó la sanción y obtuvo el levante. Recuerden que en muchos casos la DIAN llega a 3, 4 años y la mercancía ya se vendió. Y la DIAN dice, ponga a disposición la mercancía que la voy a prender. Y como la mercancía se vendió, pues el importador no puede poner a disposición la mercancía porque ya no está en su propiedad. Y en ese orden de ideas procede la sanción del 200% del valor FOB de la mercancía, que es la sanción más alta de la regulación aduanera. Listo. Por acá Marcela tiene una introducción. Cuando hablaste de señales de alerta de los documentos en la DIAN y que siempre se va para inspección, presento una duda, ¿se genera porque clasifican los proveedores en listado o por el incumplimiento o actualización constante de los documentos? ¿Me escuchaste, José? Creo que a José se le cayó la conexión. Permítanos un momento, por favor. ¿Me escuchas ahora, José? Hola, no sé qué le pasó a mi internet. Me estoy conectando por el celular. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Listo. Claro que sí. Cuando hablaste de señales de alerta de los documentos en la DIAN y que siempre se va para la inspección, presento una duda. ¿Se genera porque clasifica a los proveedores en un listado o por el incumplimiento o actualización constante de los documentos? Volvemos al tema. Digamos, la norma no dice que se debe actualizar. La norma dice crea un procedimiento o una nueva etapa. La etapa es actualización.
pero dice actualización, se puede actualizar todo, todas las casillas de la declaración de importación. Entonces ya ahí tiene que hacer cada importador tiene que hacer una evaluación respecto a qué va a actualizar. Si actualiza mucho, genera alertas. Si no actualiza nada, me lleva al abandono. Pero entonces, si actualiza clasíficas, para mí, digamos, desde el punto de vista jurídico, lo más sensible para actualizar puede ser temas de valoración, temas de clasificación y temas de descripciones de cantidades y número de bultos. Si yo empiezo a actualizar eso mucho, pues sí me va a generar alertas. Si empiezo a actualizar clasificación arancelaria, quiere decir que usted no sabe qué está trayendo. Y volvemos a la filosofía. Filosofía no es traer carga, sino filosofía es traer mercancía. Entonces, actualizar clasificación arancelaria me parece supremamente sensible. Listo, José. Bueno, por acá el señor John sugiere que hagamos un webinar del proceso de exportación. Lo estaremos viendo, señor John. Y más adelante, si decidimos hacerlo, estaremos compartiéndolo. No tengo más preguntas, José. Por acá en el chat no me dejaron más nada. Agradecerte infinitamente que compartieras tu conocimiento el día de hoy. Y desearte un excelente día. Listo, no, agradecemos a todos los invitados, todas las personas que se conectaron, pues básicamente por estar acá. Y estaremos obviamente compartiendo a través de nuestras redes sociales más temas del decreto 659, de todo lo que tienen que actualizarse. Por lo tanto, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, a estar pendientes, porque viene mucho. Listo. Así es, José, muchas gracias nuevamente.